Hoy día es miércoles 5 de agosto. Hoy día es miércoles 5 de agosto, hermanos. Noche de oración. Recordamos esto en la iglesia. Esta noche se abren las iglesias para orar. El título de nuestra lección para hoy día ahí está en la pantalla, hermanos. Por favor, alguien puede dar lectura para confirmar si se ve o no se ve la presentación. A ver, participemos. Buenos días, hermano Justo, y a toda la Bueno, plataforma. buen día, hermano. Dice el don, el don de lenguas. Muy bien, gracias, hermana. El don de lenguas. El don de lenguas. Hermanos, ¿qué es un don? Esto de lenguas, ¿qué es esto? ¿No? El don de lenguas. ¿Qué entiendo por esto? ¿No? Como introducción, de repente, motivarnos para desarrollar esta lección. ¿Qué es el don de lenguas, hermanos? ¿No? Don de lenguas. No sé si en lo que hemos escuchado, estudiado, entonces podemos decir algo, ¿no? Acerca de este título, el don de lenguas. Hermano Participen, Justo, hermano. Por favor, hermana, participe, hermana. eh, bueno, el don de lenguas es la capacidad que el Espíritu Santo concede a un creyente para hablar un idioma que no ha aprendido, con el propósito de comunicar el mensaje de Dios y edificar a la iglesia. Nosotros vemos este don manifestado en el Pentecostés, ¿cierto? Cuando Pedro hace este gran discurso delante de una multitud enorme, recordar que se juntaban allí en Jerusalén para la Pascua muchísima gente que venía de muchos países distintos. Muchos habían nacido en otro país, se habían criado allá y tenían otro idioma, pero eran judíos igual, o sea, entonces ellos venían a adorar para la Pascua, porque era una obligación. Aquel que, o sea, en la ley estaba de que aquel que no venía en ese día, ¿cierto? Era cortado del pueblo de Dios. Voy a buscar eso de ahí para compartirlo. El tema es que al tener tantos idiomas allí, de hecho, se mencionan allí en el Pentecostés, desde todas las partes en que venían las personas y los distintos, distintas formas que hablaban, ¿cierto? Y se habla de que todos entendían el mensaje de los apóstoles. Entonces, los que vivían allí y que los conocían pensaban que estaban borrachos hablando de esta forma, pero no, eran el idioma que estaban hablando de las otras personas que estaban allí de otros países. Muy bien, hermana Mónica, gracias. Ahí está, hermanos, pues esto del don de lenguas que sucedió, ¿no? En el Pentecostés, ¿no? Que los discípulos hablaban diferentes lenguajes y ellos también escuchaban, ¿no? En su propio lenguaje. Eso es lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Y aunque otros no entendían, decían qué es lo que está pasando, ¿no? Pensaban que estaban borrachos y están hablando así. Algunos decían eso, ¿no? Pero vamos a ver ahora justamente esto, ¿no? Del don de lenguas, con los textos bíblicos, ¿no? ¿Qué es lo que las experiencias de ese tiempo y después también se generó problemas, ¿no? Respecto a este don de lenguas, ahí en el tiempo de Pablo, en la iglesia de Corinto, y entonces ahí el apóstol Pablo vamos a ver que él va a poner ahí, va a corregir, ¿no? O sea, Dios mediante, ¿no? Que no haya un desorden, se creó un desorden, ¿no? Muy bien. Participa, hermano, pregunta y así vamos a aprender. Vamos a leer entonces lo que dice la lección. Dice aquí, hermanos, ¿qué podemos decir del don de lenguas? ¿Qué podemos decir del don de lenguas? ¿No? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué podemos decir del don de lenguas? En consonancia, dice, hermanos, con la manifestación del don de regalo. Don es un regalo, ¿no? Del don en otras partes de la Biblia. Vamos a ver esas otras partes de la Biblia, hermanos. Por ejemplo, ahí en Marcos 16:17, ¿qué dice respecto a este don de lenguas? Ah, los que crean, dice,
es la palabra del Señor. Los que crean en Señor Jesús, ¿no es cierto?, en Dios, los que crean podrán hacer todo esto para demostrar el poder de Dios. Dice, ¿qué cosas podrían hacer, hermanos? Y eso sería una demostración del poder de Dios. Dice, primero, aquí dice, expulsarán demonios. Pues, bueno, eso de expulsar demonios sería una prueba, ¿no? De que realmente, pues, crees en Dios, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Los que crean podrán hacer esto, ¿no? Para demostrar el poder de Dios. Expulsarán demonios, dice. Muy bien. Y esto en mi nombre dice, ¿no? En el nombre del Señor Jesucristo, porque está hablando el Señor Jesús. Expulsarán demonios en mi nombre, dice, ¿no? Está bien. Y hablarán en otros idiomas sin haberlos aprendido. Es otra prueba también, hermanos, de que uno cree en el Señor Jesucristo, ¿no? También puede hablar, dice, en otros idiomas, ¿no? Sin haberlos aprendido. O sea, no has estudiado ese lenguaje, pero de un momento a otro empiezas a hablar en otro lenguaje, otro idioma, ¿no? Otro idioma. Eso es lo que está diciendo ahí nuestro mismo Señor Jesucristo. Entonces son pruebas de que uno cree en el Señor Jesucristo. Pues el creyente entonces podrá expulsar demonios en el nombre del Señor Jesús y también podrá hablar en otros idiomas sin haberlos aprendido. Muy bien. ¿Qué más dice la Biblia? Vamos a ver. En Hechos 2, 1, y vamos a leer varios versículos de Hechos 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, vamos a hablar del día de Pentecostés, ¿no? Recuerden ustedes que el Señor Jesucristo se fue, resucitó y después de unos 40 días que estuvo por allí con sus discípulos, se despidió, se fue al cielo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, pero había unas recomendaciones de que ellos no debían separarse, estén juntos, ¿no? Ahí en el aposento alto, ellos se juntaban y arreglaban sus problemas, así como para la Santa Cena, nosotros arreglamos nuestras vidas, todos los hermanos, así. Entonces, ¿qué pasó cuando estaban ahí orando y todo ello, no? Cuando llegó el día de Pentecostés, ya era, pues, no sé, ya 50 días, ¿no? De que Jesús ya se había ido, o sea, 10 días ahí estaban juntados, ¿no? Y reunidos. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar. En el mismo lugar estaban todos reunidos. De repente, ¿qué pasa, hermanos? Vino del cielo un ruido, hermanos, viene del cielo como de un viento muy fuerte, ¿no? Que llenó toda la casa. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Vieron algo parecido? Dice, a llamas de fuego que se separaron y se colocaron sobre cada uno de los que estaban allí. O sea, seguro han visto eso, ¿no? Como llamas de fuego que aparecen allí y entonces es algo así, ¿no? Dice, a ver, voy a leer bien, hermanos, que dice, vieron algo parecido, dicen, ¿no? Algo parecido. No es que sean llamas de fuego propiamente dicho, sino algo parecido, dicen, ¿no? A llamas de fuego que se separaron, dicen, ¿no? Y se colocaron sobre cada uno de los que estaban allí. Era como algo, una figura, ¿no? Que nosotros podemos entender llamas de fuego, pero no era llamas de fuego, sino algo parecido a las llamas de fuego. Y así se asentó, dice, en cada uno de ellos, de los que estaban ahí en el aposento alto, de los discípulos, de los que estaban juntos ahí, no solamente estaban, pues seguramente los 12, ¿no? O 11 que quedaron ahí. Todos quedaron, dice, llenos del Espíritu Santo. Miren, quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas por el poder que les daba el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo les dio esa capacidad de hablar, dice, en diferentes idiomas. Por ejemplo, aquí hay idiomas de que castellano, quechua, todos otros hablan en inglés, bueno, en el Cusco sobre todo veo hay hermanos que hablan alemán, no sé cómo es turístico, entonces hablan todos los idiomas, ¿no? Entonces, y así, diferentes idiomas. Bueno, esto está sucediendo en el Pentecostés. Viene el Espíritu Santo, dice, con un viento fuerte, un estruendo, y se ve como algo así como llamas de fuego que viene a cada persona,
y entonces pues está lleno del Espíritu Santo, dice, y empezaron a hablar en diferentes idiomas por el poder que les daba el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, ¿no? En Jerusalén, ahora la pregunta, por supuesto, aquí seguramente va a surgir, hermanos, ¿y por qué esto del don de hablar diferentes idiomas? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque todo lo que hace Dios tiene sentido. Pues si Dios ha creado al ser humano, sabe para qué lo ha creado. Si ha creado un árbol, digamos, de manzanas, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué ha creado? ¿Para qué la tierra? ¿Para qué la... Todo tiene un sentido, hermanos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y para qué esto de hablar diferentes idiomas, hermanos? ¿No? ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Uno se pregunta, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Y nos preguntamos también, pues, ¿no, hermanos? Y estoy recordando, hermanos, también que el Señor Jesucristo en cierta oportunidad habló en parábolas. Y cuando hablaba en parábolas era escuchar bonitas historias, ¿no es cierto? Por ejemplo, del sembrador que derrama su semilla en buena tierra, entre las piedras, espinas en el camino, y vienen las aves, se lo come del camino, y así. Lo que crece en buena tierra tiene productos, pero lo que en piedra pues se muere fácilmente, también, y así entre espinos también se mueren las plantas. Entonces es bonito, ¿no? La historia. Entonces, pero ¿qué significa eso? Entonces, la gente que tenía interés, como eran los discípulos, le preguntaron, Señor, ¿pero qué significa eso que tú ves? ¿Por qué no nos dices directamente, nos das la lección? Y entonces dice el por qué, porque hay mucha gente que no cree, entonces, esa gente que no cree, que está ahí por curiosidad, así dice, claro, qué bonito y todo, pero no entiende, pues. ¿Y por qué? Porque ellos no tienen interés en la palabra, no necesita que se les diga claramente las cosas, ¿no? Eso es para eso, dicen, ¿no? Están viendo, pero no ven. Están escuchando, pero no escuchan en realidad, ¿no? Entonces, bueno, había una razón por la cual no, ellos no lograban entender. Entonces, me parece que por ahí van las cosas ahí. Ahora, pero en este caso, diferentes idiomas, porque hay gente que en Jerusalén, como dijo la hermana Mónica, en esos días de fiesta, de todo el mundo venían, pues, judíos que habían sido dispersados en todo el mundo, pues, venían con diferentes idiomas, pues, ¿no? Entonces, y escuchaban en el lenguaje, pues así en el idioma, ¿no? De ese pueblo donde habían ido, porque necesitaban escuchar el mensaje, el evangelio, ¿no? Entonces hay una razón, pues, ¿no? Hay una razón. Empezaron a hablar en diferentes idiomas por el poder que les daba el Espíritu. Estoy tratando de entender qué razón tiene, ¿no? Eso de hablar en diferentes idiomas. En Jerusalén estaban viviendo fieles judíos que habían venido de todas partes del mundo, hermanos. Eso es lo que mencionamos. Al oír el ruido, se reunió una multitud y estaban confundidos porque cada uno les oía hablar en su propio idioma, hermanos. Mira, les oía hablar. Está diciendo de aquí los discípulos hablaban en otros idiomas y ellos lo escuchaban en su propio idioma, ¿no? ¿Sí? Muy sorprendidos, dice, y llenos de asombro, decían, pues todos estos son de Galilea. No es un pueblo sencillo, Galilea, pero cada uno de nosotros los oye, pues hablar en nuestro propio idioma, dice, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Somos de diferentes partes del mundo. Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, el área de Libia, cerca de la ciudad de Cirene, Roma, Creta, Arabia. Algunos de nosotros somos judíos y otros nos hemos convertido al judaísmo, ¿no? Claro, habían gentiles, gente así de diferentes países, así que se habían convertido, pues no al judaísmo. Venimos de todos esos países, decimos, pero los escuchamos hablar las maravillas de Dios en nuestro propio idioma. Están predicando el evangelio, las maravillas de Dios, y en su propio idioma lo están haciendo. Entonces tiene sentido, pues, ¿no? Que el Espíritu Santo dé capacidad de hablar en otros idiomas. Porque acá donde yo estoy, cuando uno va al campo, tú tienes que hablar en quechua. Ahí van a entender de mejor manera el evangelio en quechua, en su propio idioma, quechua. ¿Ah?
Tú le hablas en castellano un poco, captan, ¿no? Pero no todo, ¿no? Entonces, eh, tiene sentido, pues, hermanos. Entonces, tiene un objetivo. Todos estaban sorprendidos y asombrados y se preguntaban, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se preguntaban, ¿no? En Hechos 12:13 dice aquí, en cambio, otros, dice, se burlaban, ¿no? Otros se burlaban, ¿no? O sea, en este caso serían pues de gente que no creía, ¿no? Se burlaba, decían, estos están borrachos, decían, están borrachos. Así decían. Bueno, en Hechos 10:44, ya pasando a otro capítulo, dice así, mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban escuchando el mensaje. Entonces aquí ya también, hermanos, como recuerden que en ese tiempo el pueblo judío que se convirtió al cristianismo, no todo el pueblo, ¿no? Sino ahí los discípulos se convirtieron en cristianos porque siguieron a Cristo, ¿no? Entonces ellos, como judíos también, ¿no? Cristianos judíos, ellos pensaban que tenían solamente ese privilegio. Los judíos ya ahora eran cristianos, pero tenían el privilegio no de estar con Dios, conocer a Dios. Y los gentiles, los que no eran judíos, pues no tenían ese privilegio, según su pensar, ¿no? Pero Dios hizo de que Pedro pudiera ir a predicar a la casa, me parece que es de Cornelio, ahí, no toda su familia, y gente pues que no era de judía. Y Pedro obedeció, ¿no? La voz del Espíritu Santo y entonces pues fue a predicar y aunque él no debía de repente por sus tradiciones, pero hizo caso a Dios. Y cuando predicaba, hermanos, mientras Pedro estaba hablando, pues ahí predicando a estas personas, ¿no? El Espíritu Santo cayó sobre los que estaban escuchando el mensaje. O sea, el Espíritu Santo viene, así como vino ahí en el aposento alto a los discípulos, igual viene, ¿no? Para esta gente, ¿no? Que no era judía, ¿no? Entonces, ahí, a ver, sigue ahí. Los creyentes judíos que estaban con, ¿no es cierto?, con Pedro, los creyentes judíos que vinieron con Pedro estaban asombrados, se asombran, pues, ¿no? Porque el Espíritu Santo se había derramado sobre los que no eran judíos. Los escuchaban hablar en diferentes idiomas y alabar a Dios, ¿no? Entonces, Pedro les dijo, pues, ¿no? Pedro les dijo, ¿qué dijo Pedro? Vamos a ver. No podemos impedir que estos sean pues bautizados en agua. O sea que aquí están viendo que Dios, tan igual como a ellos, les dio el Espíritu Santo. Entonces, para Dios no hay diferencia pues entre judío, gentil, ¿no? Entonces si están recibiendo el Espíritu Santo, entonces pues, ellos también pueden bautizarse, pues, ¿no? Entonces no han impedido, ¿no? Que estos sean bautizados en agua. Ellos han recibido el Espíritu Santo al igual que nosotros, dicen ellos, pues no. Así que Pedro ordenó pues que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces Cornelio y su gente le pidieron pues a Pedro que se quedaran unos días más. Ahí Pedro entonces siguió predicándoles a ellos, ¿no? A los gentiles que se hicieron ahora cristianos y también se bautizaron, pues hermanos. Pedro, o digo Pablo, aquí, Pablo dice aquí, ¿no? Ahora ya estamos en Hechos 19, ¿no? Nos saltamos al 19, hermanos. Hechos 19:6. Entonces aquí dice, Pablo les impuso las manos, ¿no? Y el Espíritu Santo llegó a ellos y empezaron a hablar en otros idiomas y a decir profecías. Bueno, ahorita el contexto no recuerdo, pero ahí está diciendo claramente que en alguna circunstancia aquí Pablo está imponiendo sus manos y está orando seguramente. Y el Espíritu Santo llega a esas personas y empiezan a hablar otros idiomas también y a decir profecías, ¿no? Bueno, ahí están los textos bíblicos, hermanos. Entonces aquí, hermanos, no sé si estamos entendiendo correctamente, hermanos, aquí de que hay un propósito por el cual el Espíritu Santo da ese don, capacidad de hablar en diferentes lenguajes o idiomas, ¿no?
se entiende de que es para que esas personas de otros idiomas puedan entender el evangelio correctamente, ¿no? Eso es importante, ¿no, hermanos? Entonces, ese es el propósito. Otro propósito, a ver, veamos pues si hay otro propósito más con el cual eh, pues Dios tiene otros propósitos también de repente. Vamos a ver. El don de lenguas en Primera de Corintios es probablemente la capacidad otorgada por el Espíritu, hermanos, la capacidad que el Espíritu de Dios otorga, ¿no? Para hablar en idiomas diferentes del propio, ¿no? Pablo incluye pues el don de lenguas en la lista de, aquí hay varios textos, hermanos, ya de Primera de Corintios 12 que hemos estado estudiando, hemos estudiado ya esto, Primera de Corintios 12, ¿no? Y también se refiere a él repetidamente en Primera de Corintios 14. Esto sí, hermanos, no hemos leído, creo. Vamos a darle una leída a este Primera de Corintios 14, aunque es amplio, pero de todas maneras allí vamos a detectar que dónde está el problema, ¿no? Ahora con este don de lenguas, porque ustedes saben que el enemigo siempre pervierte las cosas de Dios, pervierte. Se habla de cualquier tema, por ejemplo, se habla del día de descanso y lo pervierte y le pone domingo u otro día. Se habla de que no hay que hacer imágenes, lo pervierte el diablo y hace que la gente cristiana haga imágenes y también se incline a esa imagen. Todo pervierte el enemigo, ¿no? A Adán y Eva también les dijo, ¿no es cierto? No van a comer de este árbol, fruto, van a morir. Y el diablo viene y lo pervierte y le dice que sí puede comer y no pasa nada. Y así les hizo caer en el pecado. Todo pervierte. Este don de lengua usted lo pervierte, hermanos, el diablo, ¿no? Pero vamos a ver dónde está esa perversión, ¿no? Eso hay que entender, hermanos, ¿no? Y justamente me parece que está aquí en este capítulo 14 de Primera de Corintios. Dice así: fomenten este amor y anhelen los dones espirituales. Entonces aquí está hablando del capítulo 13, que es lo importante es el amor. Lo que va a prevalecer hasta el final es por la eternidad el amor, porque la fe y la esperanza pues va a ser hasta que nos encontremos con el Señor Jesús, cuando venga por segunda vez. El amor va a permanecer por la eternidad porque Dios es amor, ¿no? Entonces, eso hemos estudiado también. Por eso dice aquí, fomenten este amor, dice, ¿no? Este amor. Y anhelen los dones espirituales. O sea, hay que desear los dones espirituales. Claro, que Dios nos dé dones para que la iglesia se edifique y predique también en este mundo, ¿no? Hay que anhelar, hay que desear que Dios nos dé esos dones también para que la iglesia se edifique. Pero sobre todo, acá aclara el apóstol Pablo, inspirado por Dios, sobre todo hay que desear, hermanos, el don de profetizar. ¿Por qué está hablando, hermanos, del don de profetizar? Porque justo había ese problema del don de lenguas, que se pervirtió al punto de que hablaban pues así cosas que no se entiende dentro de la iglesia y se generó un desorden. Unos hablaban, no sé qué cosa hablarían, otros qué cosa hablarían y así. Se generó un desorden y terribles cosas. Pero ahí ya no estaría pues el Espíritu de Dios porque Dios nunca genera desorden, jamás. Dios es de orden, ¿no? ¿Acaso un día el sol no salió, la luna se quedó por ahí? No sé. No, hermanos, todo tiene orden, precisión. Es así Dios. Pero ahí, hermanos, con este don de lenguas se pervirtió y en la iglesia se generó un desorden tremendo con este don. Nadie se entendía nada, pues no. Y entonces, por eso aquí el apóstol Pablo está hablando sobre todo, deseen el don de profetizar. ¿Qué significa eso, el de profetizar? ¿No? Eso de profetizar, hermanos, es muy importante, ¿no? El don de profetizar. Un ejemplo, yo lo que estoy entendiendo, hermanos, escuchando algo así, eh, por ejemplo, ahí Dios utiliza a nuestra hermana Elena G. de White, ¿no? A nuestra hermana Elena G. de White.
Y justamente le da esa capacidad, este don le da de profetizar. ¿Qué cosa es eso de profetizar, hermano? Entonces, vemos, hermanos, esto de profetizar es que te pueda hacer entender el Evangelio de forma integral, de todas las maneras posibles, en forma integral. Entonces, vemos ahí que lo usa para poder hablar acerca de profecías, las cosas que van a acontecer, están aconteciendo, van a acontecer las cosas. Dios le inspira y claro, ya está dado todo en la Biblia, pero le hace que se aclare un poco más entendible, ¿no? Que se entienda tantas cosas que hay que a veces uno no entiende, entonces eso es profetizar, es hacer entender, no solamente en ese aspecto, sino en la educación, por ejemplo, ¿no? Te enseña, ¿no? Cómo deben estar educados, ¿no? ¿No? Equilibradamente, en todo, ¿no? En todo, en todas las facultades. En la salud, que estemos sanos. Pues eso es profetizar también, pues, ¿no? No solamente es las profecías, sino que aprendas en todos los aspectos, ¿no? Te edifiques. En todo aspecto, hermanos, en todo, ¿no? Y Dios lo utiliza, pues, este hermano. Entonces, se entiende eso. Eso es lo que Pablo está destacando, que está bien el don de lenguas ya de repente que alguien, un lenguaje que no se entiende, pero que haya pues también el don de interpretación que alguien puede interpretar. O sea, el don de profetizar significa eso, de que te va a enseñar todo. Por ejemplo, en la Biblia hay la profecía de los 2300 tardes y mañanas. ¿Qué es eso? Hasta Daniel no entendía. ¿Qué es eso? ¿No? Y entonces, el hecho de entender eso, alguien tiene que hacer entender, es el que tiene el don de profetizar, te hace entender, mira, esto es así, históricamente es así, así, así. Todo. Te explica, ¿no? Ah, ya. Entonces, ese es el don de profetizar. Por eso está diciendo, destaca ahí, pero sobre todo el don de profetizar. Dice, continuamos, 1 Corintios 14:2, dice, porque el que habla en lenguas, en realidad, no habla con los demás, sino con Dios. Bueno, esta prueba de hablar en otro idioma de repente cuando uno está no, comunicándose con Dios es una relación personal, ¿no? De una persona con Dios. Eso porque el que habla en lenguas en realidad no habla con los demás, sino con Dios. O sea, se está relacionando con Dios. O sea, uno se relaciona con Dios en el idioma, ¿no? Que Dios ve por conveniencia, se están relacionando. Claro, nadie entiende lo que dice, pues dice secretos, dice por medio del Espíritu. Entonces, nadie entiende. Bueno, ya eso es personal, ¿no? De la persona y Dios, ¿no? Y nadie entiende, ¿no? Ya, pero se supone que la persona y Dios se entienden. Pero el que profetiza, ahora, a diferencia de eso, ¿no? Como nadie entiende, solamente es para la persona, pero diferente es pues, con el que profetiza, el don de profetizar. El que profetiza habla a los demás para darles fuerzas, ánimo y consuelo. Entonces ese es el don de profetizar, ¿no? Entonces te habla claramente, entiendes y te fortalece, te anima, te consuela. El que habla, pues, hermanos, en lenguas se fortalece a sí mismo, que es que es personal, ¿no? Con Dios. Claro, él se está fortaleciendo, pero el que profetiza, fortalece pues a toda la iglesia. ¿No? Entonces el que profetiza entiende también y lo enseña pues a todos. Dice, bueno, hay esto, ¿no? De este lenguaje, por decir, ¿no? Es tal, ¿no? Un lenguaje simbólico te aclara en el lenguaje común y corriente, ¿no? Y fortalece pues a la iglesia, ¿no? Aquí continuamos, dice, me gustaría que todos ustedes pudieran hablar en lenguas, dice, no, Pablo, pero me gustaría más que todos pudieran profetizar porque el que profetiza es más importante que el que habla en lenguas, a menos que alguien dice interprete, pues alguien interprete. De esa manera, sí, puede fortalecer pues a la iglesia. Pero si van a estar hablando así en lenguaje que no se entiende, va a haber un desorden, pues hermanos, va a haber un desorden. Y nadie va a entender,
Y claro, la gente va a decir, pues están locos estos, ¿no? ¿Qué están aquí hablando? Nadie entiende nada. Continuamos, dice, entonces, hermanos, ¿en qué les ayudó si les hablo en qué les ayudo si les hablo en lenguas? O sea, si el apóstol Pablo estaría hablando, digamos, en inglés, les estaría, nadie entiende inglés ahí, ¿no? Pues él hablaba bastantes idiomas, tenía ese don de lenguas, Pablo, ¿no? Hablaba varios idiomas. Entonces les hubiese hablado en un idioma que no entendían ellos. Entonces, ¿en qué les ayudo, pues, no? Si les hablo en lengua, en otra lengua. Solo les sirvo de ayuda si les hablo, pues, por medio del don de revelación. Entonces, ahora sí, yo les estoy revelando, les estoy explicando, revelando, diciéndole qué significan las cosas. Ahí está diciendo, si les hablo así por medio del don de revelación, de conocimiento, de profecía y de enseñanza, ahí está, de conocimiento, de profecía o de enseñanza, ¿no? Lo mismo, bueno, ahí es donde el beneficio, pues cuando tú entiendes. Lo mismo sucede con los objetos que suenan, pues por ejemplo, la flauta o el arpa, si los sonidos no son claros, nadie puede saber cuál es la melodía que se está tocando. Entonces, si el violín, o digo, la flauta, no sé qué estará tocando, y el arpa también, qué cosa estará tocando diferente de repente, pues cuál es realmente la canción, la melodía, dice, ¿no? ¿Qué cosas están entonando ahí? Ok, no por decir en nuestro caso. Entonces no se entiende, pues no. Entonces, si la trompeta de guerra no suena bien, nadie va a alistarse para combatir, porque para la guerra, hermanos, en ese tiempo la trompeta tenía un sonido determinado. Escuchaban eso, se alistaban guerra. Otro sonido era otra cosa, era para la comida, de repente otro sonido era para otra cosa. Pero el sonido tiene que ser claro, pues si el sonido no era así claramente, entonces, no, ¿qué sonido es ese? ¿Para qué es ese sonido? Entonces no se entiende. Si la trompeta de guerra no suena bien, nadie va a alistarse pues para combatir. Así sucede, hermanos, con ustedes, dice. Si hablan con palabras que no se pueden entender, nadie va a saber lo que dijeron. Será como hablarle al viento, pues, hermanos, hermanos, mira lo que dice la Biblia. Es cierto que hay muchos idiomas en el mundo y todos tienen significado, claro. Pero si yo no entiendo lo que alguien me dice, si no entiendo lo que me dicen, seré pues como un extranjero para él. Y el que habla será como un extranjero para mí. Claro, nos entendemos. Sucede lo mismo con ustedes, pues, ya que quieren tener dones espirituales, busquen los que más fortalecen, pues, a la iglesia. Así que el que habla en lenguas debe orar para que también pueda interpretar lo que dice. Entonces hay que pedir, Dios mío, ayúdame a interpretar lo que es tu don de lenguas y explicar a mis hermanos qué cosa es lo que me estás diciendo, Señor. ¿No? Esa es la bendición, ¿no? Que la iglesia adventista tiene de que pone a una hermana, ¿no? Hay, o utiliza a una hermana, ¿entiende? Para hacer entender, ¿no? Para que no quede pues así, sin entender muchas cosas, ¿no? Que se estudia de la Biblia, ¿no? Pues si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi mente no entiende nada. Miren, pero si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi mente no entiende nada. O sea, esto, no sé cómo será esto, ¿no? Que uno pueda estar orando, no sé en qué lenguaje, ¿no? Le está diciendo, mi espíritu está orando, ¿no? Pero mi mente no está entendiendo nada. Pero no sé cómo será esa comunicación con Dios de esa manera, ¿no? Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces aquí el apóstol dice, no, inspirado por Dios, oraré no solo con el espíritu, pues, sino también con el entendimiento. O sea, cuando voy a orar, no voy a estar hablando cosas que ni siquiera yo entiendo, sino con entendimiento, pues, ¿no? Con entendimiento voy a orar, ¿sí? Cuando oramos. No vamos a ahí recitar, ¿no? Una oración conocida como son los rezos, sino entendiendo, pues a veces uno recita, hasta un lorito dice, tú le enseñas el Padre Nuestro, lo repite. No por eso es un buen cristiano, porque está
rezando, repitiendo, pues no el orito. Entonces, tenemos que con entendimiento, pues no, entendiendo, ¿no? Es lo que estamos pidiendo, orando, lo que estamos conversando con Dios, ¿no? Y cantaré no solo con el entendimiento, sino también con ¿cómo es? No solamente con el espíritu, sino también con el entendimiento. Claro. Entonces, cuando cantaste ahí en la iglesia, hermanos, ¿cómo estamos cantando? Nuestros himnos del himnario. ¿Ah? De repente uno está pensando en otra cosa que no ha venido, no ha tomado su desayuno, de repente está pensando en eso, en otra cosa, y está cantando el himno ahí en la iglesia. No, está muy mal eso, no está mal. Entonces hay que cantar también con el entendimiento, estoy entendiendo cada letra que estoy cantando, ¿no? Y estoy alabando a Dios, o es una enseñanza también que estoy aprendiendo el mensaje para mí en el canto. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿no? Con entendimiento, pues oraré como cantaré también así, con entendimiento. Porque si alabas a Dios solo con el espíritu, ¿qué harán los que no entienden? Cuando des gracias, no podrán, cuando des gracias, no podrán decir así sea, porque no entienden lo que dices. Pues claro, si estás hablando, no sé qué estarás hablando en otro idioma que nadie entiende, entonces, ¿quién va a decir pues, amén? Así sea, ¿no? No, nada, nadie, porque no entienden, pues, ¿no? Puedes agradecer muy bien, pero eso no fortalece a los demás, pues. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas. Ahí está, Pablo está diciendo, y él hablaba en lenguas más que cualquiera de ustedes, o sea, más que cualquiera de ellos, pues hablaba. Dios le había dado esa capacidad de que pudiera hablar en diferentes idiomas, Pablo. Pero en las reuniones de la iglesia prefiero decir 5 palabras que se entiendan y que instruyan, pues, ¿no? A los demás, que 10.000 palabras en un idioma que nadie sabe. ¿De qué sirve? Voy a hablar, ¿no? Aquí, digamos, estoy hablando en castellano, pero los que están aquí de repente son de idioma quechua. Estoy hablando miles de palabras y así, no me entienden nada. Mejor en quechua, 5 palabras nada más, ya me entendieron. Eso es mejor, ¿no? Claro. Eso es lo que está haciendo notar, ¿no? Con esto del don de lenguas, que no se genere un desorden. Hermanos, no piensen como niños, dice, ¿no? Sin embargo, en cuanto a la maldad, dice, sean inocentes como bebés, ¿no? Y en su modo de pensar sean pues adultos maduros. O sea que está bien, seamos inocentes, dicen, ¿no? Como bebés. Así debemos ser, ¿no? Inocentes como bebés, ¿no? Pero deben ser maduros, adultos, ¿no es cierto? En la forma de pensar, maduros, pues, ¿no? Eh, bebés, ¿no? Aquí dice, ¿no? Respecto a a la maldad. O sea, un bebé no sabe nada de maldad de repente, ¿no? Bueno, más o menos la idea es esa, ¿no? Así, bebés para la maldad debemos ser bebés, pero en lo que estamos pensando, hermanos, deben ser adultos, maduros, darnos cuenta de que pensando hay que hablar pensando, claro, pensando hay que hablar. Así dice en las escrituras, por la gente que habla otras lenguas y por los labios de los extranjeros, le hablaré a este pueblo, pero si aún así, dice, pero ni aún así me harán caso. O sea, como Jesús, nuestro Señor, pues dijo, hablar no por parábolas. Viendo no ven, escuchando no escuchan, ¿no? Porque no tienen interés, pues, ¿no? De las cosas de Dios. Eso es lo que dice el Señor, ¿no? Por eso hablar en lenguas no es una señal para los creyentes. ¿No? Por eso hablar en lenguas no es una señal para los creyentes. Entonces aquí está aclarando ese punto, hermanos, ¿no? Hablar en lenguas, eso no es una señal para los creyentes, ¿no? Sino para los que no creen, claro. En este caso, los que no creen, entonces ven que no van a entender pues, como las parábolas. No entienden, no saben, ¿no es cierto? Tampoco tienen interés por saber.
Porque recuerden que los discípulos escuchaban las palabras, tampoco entendían, pero preguntaban porque tenían interés en qué significa esto, qué significa esa semilla, qué significa esto, el camino, esto, aquello. ¿Cómo? ¿No entiende usted? Le dice, no, señor, no entendemos, explícanos. Ya, bueno, es así, 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 así. La tierra es el corazón, la semilla es la palabra de Dios, el que siembra es bueno, el Señor, ¿no? El que habla. Y, y así, les explica, uy, así entendemos. ¿Por qué no hablas así claramente? Estoy hablando así porque para aquellos que no creen, pues no entiendan, ¿no? En realidad era ese, ¿no? Porque eh, incluso las profecías, ¿por qué no están claritas ahí, no? Justamente por eso, porque el que tiene interés, quiere hacer la voluntad de Dios, va a pedir a Dios el Espíritu Santo, Señor, hazme entender esto, ¿no? Ay, eso es lo que estamos haciendo cada día. Personalmente yo me ayudo con ustedes, así, digo, Señor, ayúdanos a entender. Entonces yo voy entendiendo también la lección con ustedes, ¿no? Entonces ya se me va aclarando las cosas, ¿no? Ah, ya, así, así. Entonces, porque tengo interés por saber, pues, ¿no? Tengo interés, quiero saber, pues, ¿no? Entender, ¿no? Pues, ahora, si no tuviera interés, ya, pues, no, ni siquiera me levantaría temprano, cuando quiero, de repente, ya el viernes nomás lo leo para ir a la escuela sabática. Claro, no tengo interés, pues, ¿no? Por saber las cosas, ¿no? O si no, el sábado nomás, ya, pues, hay que me enseñen los maestros y todo, ¿no? Y ya, por cumplir nada más, porque no me interesa, pues. ¿no? Entonces hay esa diferencia, ¿no? Pero el que tiene interés, sí, pues hermanos, ¿no? Eso es lo que está diciendo allí. Por eso, hablar en lenguas no es una señal para los creyentes, sino para los que no creen. Pues. Profetizar, en cambio, es una señal para los creyentes. Entonces, esto de profetizar, hermanos, sí, esto es una señal para creyentes porque cuando te profetizas es que te están explicando aquellas cosas, parábolas o símbolos proféticos te están explicando las cosas que debe haber en la educación, salud y en todo, te explican qué comer, qué no comer, cómo debemos tener los hábitos, todas esas cosas porque tú tienes interés, pues si no tienes interés también, pues no vas a entender nada. Entonces eso es profetizar, ¿no? Dice, profetizar en cambio es una señal para los creyentes, no para los que no creen, ¿no? Supongan que toda la iglesia está reunida y todos hablan en lenguas. Imagínate, a ver, todos hablan en lenguas. Si entran los que no entienden o los que no creen, entran, ¿qué van a decir los que no creen o los que no entienden? ¿No dirán que todos ustedes están locos? Claro, van a decir, ustedes están locos, ¿qué estarán hablando? Pues, claro, y como no tienen interés, seguro se van a irse, pues no, o van a seguir criticando. No, pero supongan, dice, que todos profetizan. Ahora, imagínense que todo está, o sea, dan a entender, dice, hablan las cosas claramente, ¿no? Como decía nuestro hermano Raúl, ¿no? Como con manzanitas te explica esto, ¿no? Así, de una forma sencilla, ¿no? Pero supongan que todos profetizan, o sea, eso te están enseñando. Profetizar significa, profetizan significa eso, que te enseñan, entiendes, como un bebé te enseñan, ¿no? Si en la iglesia hay todos estos, no es ese don de lenguas confuso, cada uno habla una y otra cosa, un desorden tremendo, pero supongo que todos profetizan. Si entra alguien que no cree o que no entiende y oye lo que están diciendo, o sea, está entendiendo, va a darse cuenta de sus pecados y será juzgado por lo que ustedes dicen, ¿no? Entonces se van a sentir, oye, yo estoy mal, que esto, ¿no? Yo necesito arreglar mi vida, que esto dirá la gente, pues los secretos de su corazón quedarán pues al descubierto y se inclinará hasta el suelo para alabar a Dios, pues no se arrodillará, pedirá a Dios diciendo, no, en verdad, no, Dios está entre ustedes, va a decir, ¿no? Si todos estamos diciendo las cosas entendibles y estamos así predicando a una persona visita, así que entienda nuestra visita, entonces dirá, pero qué bueno, aquí está Dios, ¿no? Entonces aquí, hermanos, habla de la adoración ordenada, ¿no? Dice, continúa. Entonces, hermanos, cuando se reúnan, uno presente un salmo, otro una enseñanza, otro una revelación,
otro hable en lenguas y otro interprete, ¿no? Así tiene que ser en orden. Todo debe hacerse para fortalecer a la iglesia, hermanos, para fortalecer a la iglesia en orden, ¿no? Si algunos de ustedes hablan en lenguas, que solo hablen pues dos o tres personas cuando mucho, ¿no? Cada uno por turno y con un intérprete, uno que va a interpretar lo que está hablando en otro lenguaje, ¿no? Es así como cuando uno va a ir a predicar, de repente viene alguien de otro país, digamos, en inglés nos habla, hay un traductor, pues, el traductor tiene que explicarnos, pues, ¿no? Si no hay alguien que interprete, que el que hable en lenguas guarde silencio y que hable consigo mismo y con Dios, pues, ¿no? Claro. Si no lo vamos a entender, mejor que no hable, pues, no lo vamos a entender. Cuando tomen la palabra los profetas, dicen que hablen dos o tres y que los demás examinen lo que digan, pues, ¿no? Que en ese momento alguien que esté allí sentado recibe un mensaje de Dios, el primero debe dejar de hablar, ¿no? En orden debe ser. Todos pueden hablar si lo hacen uno por uno, para que todos aprendan y estén animados, pues, ¿no? La inspiración de los profetas para hablar está bajo el control de ellos mismos, dice, ¿no? Porque Dios no es un Dios de confusión. Ahí está aclarando lo que estamos diciendo, hermanos. Dios no es un Dios de confusión. Dios no quiere confundirnos. Está bien, se confundirá el que no cree, porque no quiere ser la voluntad de Dios. Nada, ¿qué será esto? No entiendo, va a decir. No tiene interés, pues no por saber tampoco, ni hacer las cosas de Dios. Eso ya hemos entendido. Pero Dios no quiere tener confusión a nosotros, a los que tenemos interés, pues, de saber, de conocer. No nos puede mantener en confusión, nos hace entender todo por lo que oramos, pedimos, ¿no? Que el Señor nos haga entender. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias del pueblo de Dios, las mujeres, bueno, en este caso habla de las mujeres, ¿no? Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones porque no les está permitido hablar. No sé por qué dice aquí, seguramente ahí las mujeres generaban desorden también. Deben estar sumisas, como dice la ley, ¿no? Si una mujer quiere cuestionar algo o saber algo, pues le puede preguntar después a su esposo cuando estén en la casa. Bueno, es lo que dice aquí la palabra de Dios. Ahí habrá habido razones, ¿no es cierto? Por lo cual dice esto, ¿no? Es motivo de vergüenza, dice, que una mujer tome la palabra en las reuniones de la iglesia. Ah, tendrá sus razones también, pues no, que las mujeres de repente ahí generan pues desorden, no sé por qué razones, pero aquí, ya aquí. Pero hoy en día sabemos muy bien, pues hermanos, de que hay mujeres que son instrumentos de Dios, caso por esta hermana Elena de Juez, Dios lo ha utilizado, ¿no? Y hay así, ¿no? Mujeres. Pero también de repente, pues también puede haber hermanas que pueden estar generando desorden, ¿no? Acuérdense que el mensaje de Dios no comenzó con ustedes y tampoco ustedes son los únicos que lo han recibido, dice, ¿no? Acuérdense de que el mensaje de Dios no comenzó con ustedes y tampoco ustedes son los únicos que lo han recibido. Claro, no hay privilegio para unos, nada más, para todos los que quieren hacer la voluntad de Dios, Dios se manifiesta ahí, ¿no? De una y otra forma, ¿no? Si alguien cree que es profeta o que tiene un don espiritual especial, tiene que reconocer que todo esto que les escribo es una orden del Señor. Aquí son órdenes que el Señor ha dado, nos está dando a través de Pablo. Pero si no lo reconoce así, entonces Dios tampoco lo reconocerá a él. Claro, si no aceptamos también los consejos que nos está haciendo Dios a través de su palabra, pues a él no lo estamos aceptando, a Dios, pues no. En conclusión, hermanos, anhelen profetizar, o sea, explicar, hacer entender, y no les prohíban a nadie hablar en lenguas, tampoco hay que prohibir, ¿no? Pero hay que, pues, interpretar, eso es lo importante, ¿no? Todo lo que hagan que sea siempre de forma apropiada y ordenada, hermanos.
Ese es el capítulo, miren, 14. Cuando esa es palabra de eso es lo que importa, pues palabra de Dios. Lo demás son comentarios, hermanos, que podemos hacer. Tú puedes comentar, yo puedo comentar, para entender, por supuesto, lo que estamos estudiando. Creo que está entendible. Y si no hay algo que sea entendido, hermanos, pregunten. Y si yo no entiendo, alguien nos hará entender, pues, o el mismo Espíritu Santo, pues alguien utilizará para que podamos entender. Entonces, ahí están los comentarios también, hermanos, para poder entender. De hecho, la palabra griega glosa, dice lengua o idioma, aparece más de 20 veces en Primera de Corintios, del capítulo 12 al capítulo 14. Miren, 20 veces. Esa palabrita no original dice glosa, que significa lengua o idioma, dice. Se va repitiendo varias veces. 15 de ellas en el capítulo 14. Ahí en lo que hemos leído, ¿no? Además de estas, la palabra griega heteroglosos, otra lengua, dicen, otra lengua, heteroglosos. También aparece en 1 Corintios 14, 21. Este gran número de referencias al don de lenguas, hermanos, sugiere que el asunto era de especial interés para Pablo. El mal uso y el abuso de este don, hermanos, por parte de la iglesia de Corinto, causaron pues desorden y confusión en el culto público. Ese es un problema grande, hermanos. Por eso aquí nos dice, a ver, lee 1 Corintios 14, vamos a ver algunos, y hemos leído esos textos, a ver si para responder la pregunta podemos volver a leer. Y 1 Corintios 12, 10 y 30, ¿qué instrucción particular dio Pablo con respecto al don de lenguas? Entonces vamos a ver la instrucción que dio el apóstol Pablo. Creo que lo hemos leído ya. Así que quisiera que todos vosotros, dice, hablaseis en lenguas, está bien, pero más que profetizaseis. Entonces, eso es lo que destaca, hermanos, que se explique, ¿no? Aquello que uno está hablando en otro lenguaje, porque mayor es el que profetiza que el que habla, pues, en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, está bien, en cualquier otra lengua puede hablar a alguien, de repente un lenguaje desconocido, pero alguien tiene que interpretar, pues es lo que vale, porque si no se interpreta de nada vale, pues no. 1 Corintios 14, 13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Miren, eso es importante. Entonces hay que pedir a Dios, hazme entender, Señor, ¿no? ¿Qué significa esto? Que estoy ahí, Señor, me está diciendo, pero es un lenguaje que no, extraño que no lo entiendo, ¿no? Hazme entender. Y también que lo pueda compartir, ¿no? Con mis hermanos. En primera Hermano de Juan, Corintios, sí, sí, por favor, participe, hermano, participe. es una interpretación personal nada más, netamente personal. Yo me imagino que cuando el Señor dio dones de lengua es porque la iglesia tenía una necesidad. Recordemos que en el Pentecostés se manifiesta el don de lengua con una bendición que Dios o Jesús recibió, Cristo Jesús recibió en el cielo. Allá en el cielo fue entronizado nuestro Señor Jesucristo como sacerdote. Y esa bendición fue derramada sobre su pueblo que estaba unánime en una fiesta que solamente era una obligación que todo varón tenía que estar en el Pentecostés. Y ellos recibieron esa bendición, pero venía del cielo. Ahora, ¿por qué el Señor dio esos dones de lengua? Porque había mucha gente de diferentes lugares judíos que habían nacido ya en otros países y su idioma ya no lo tomaban, o sea, ya no estaban tan arraigados como antes. Entonces venían de diferentes países, por llamarlo así, con los lenguajes de acuerdo a su país. Entonces la necesidad de la iglesia era cómo transmitir ese mensaje a la gente que venía. Recordemos que más de 1 millón de personas venían de diferentes lugares y la fiesta no era de 200, 300 mil, era una cantidad innumerable. Entonces Dios tuvo que usar ese recurso para que fuera sembrado la semilla de esta gente y se fueran con Cristo crucificado en la cruz, que era el Mesías, anhelado por todos los judíos. Entonces Dios aprovechó esa oportunidad y le da. Ahora, ¿qué pasa? Esos dones no se les da y se les quita, quedan en permanencia en el corazón de las personas, todos los que recibieron ese don. Ahora, ¿qué pasa con eso? Se jactaban con el don.
Entonces se empezaba a utilizar mal. Entonces, por eso que ahí Pablo decía eh, que no entre en confusión, que no hablemos cuando no hay una necesidad. Entonces se gastaban muchos de ellos con ese don y empezaban a hablar en lengua, pero no era necesidad hablarlo porque de acuerdo a lo que el Señor le había dado, ellos deberían utilizarlo correctamente. Y recordemos que Corintio también era una ciudad donde venían barcos, venían gente, mercaderes de un lugar, de un país a otro. Entonces, ahí muchos de ellos no tenían cursos de aprender idiomas, sino que tenían el curso de el don de lengua que Dios le daba y tenían que ser utilizados de acuerdo a la oportunidad. Pero, lamentablemente, no sea jactancioso, dice la Biblia, y se jactaban por ese don. Entonces, por eso es que Pablo menciona ahí de que nosotros no deberíamos usar ese don innecesariamente. Entonces, cuando se necesite ese don, deberíamos utilizarlo. Pero no todos tenían ese don, como dice Pablo, no todos tenían. Entonces, por eso pienso yo que entraba en confusión muchas veces, personas se miraban uno a otro y escuchaban idiomas que ni siquiera ellos entendían. Pero ¿qué pasaba con las personas que hablaban en lengua? Estaban siendo jactanciosos por ese don que el Señor le había dado. Entonces tenemos que, por eso que en esos tiempos era necesario el don de lengua para transmitir a otras personas acerca de la verdad que Jesucristo era el Mesías y que Jesús había muerto en la cruz por cada uno de nosotros. Eso nada más, hermanito, justo. Muy bien, hermano Jaime, ¿no? Hermanito, está muy bien, correcto, ¿no? Correcto todo. Hermanito, sí, pues yo he escuchado de que hay, no sé, grupos, yo no lo he visto, pero parece que en el internet también se muestra, ¿no? Que se genera desorden. Hay grupos religiosos que se dicen ser cristianos y dicen tener ese don de lenguas y hablan, claro, lenguajes que no se entienden, seguramente se revuelcan y desorden, completamente desorden. Y realmente hay mucha gente que ha salido de ahí también para dar testimonio de que realmente no está pues el Espíritu Santo, sino el enemigo, ¿no? Como les decía, el diablo pervierte las cosas de Dios. Una cosa, una bendición, siempre el diablo viene y lo pervierte y ahí se mete el diablo y genera pues ese desorden, ¿no? Y como dice nuestro hermano, pues ahí la gente, claro, la Biblia dice, ¿no? Que una prueba de que el creyente es que bota demonios y que también habla en lenguas, pero eso lo degeneran ya, y ya haciendo, o sea, enorgulleciendo, enalteciéndose que nosotros somos los que botamos demonios o que hablamos en lenguas, pero en sí, ese no es el propósito. El hermano ha explicado realmente el propósito es de que si hay ese don de lenguas es para que se pueda hacer entender en Pentecostés a tanta gente que de diferentes países, judíos que habían nacido seguramente ya en otros países y que venían con otros idiomas, pues tenían que entender, pues, ¿no? Y ese es el propósito. Siempre hay un propósito, hay un orden y todas estas cosas, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no, hermanos? De que si alguien está hablando en otro idioma, pues lo importante es entender, pues eso, ¿no? Si hay algún mensaje bueno, prácticamente hasta donde yo entiendo, hasta donde yo he visto es de que si hay alguna incógnita es en las profecías, los símbolos, ¿no? Pero ¿qué significa esto? Las 70 semanas, los caballos, ¿por qué de estos colores? ¿No? Y así, ¿por qué esto y aquello en las profecías, en Daniel, en Apocalipsis? Y cuando uno tiene interés, pues entonces pide a Dios, entonces hay hermanos que tienen ese don de pero te explican, ¿no? Esto es así, históricamente también te hace ver, ¿no? Y bíblicamente, por supuesto. Entonces, hermanos, ahí está, ¿no? Esto de don de lenguas, ¿no? ¿Qué hay, pues, hermanos? Dice aquí la Biblia. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretaciones. Y aquí dice, hágase todo para edificación, hermanos. No tiene que generarse pues desorden, hermanos, dentro de la iglesia, ¿no?
Entonces, todo en orden se tiene que hacer, ¿no? Por eso hay un programa, incluso en los cultos de adoración, en la iglesia los sábados, entonces hay un programa, ¿no? Todo que se respete, todo en orden, no tiene por qué haber desorden, ¿no? No tiene que haber desorden. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, dice, y uno interprete, pues claro, si ahí están hablando en lengua extraña, entonces uno por uno, pues y hay que interpretar, pues eso, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Y en 1 Corintios 12:10 dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, dicen, ¿no? Entonces, siempre hay esto, ¿no? Dentro de los dones está bien, se puede hablar en diferentes lenguajes, pero debe haber pues la interpretación también de esas lenguas. 1 Corintios 12:30 dice, ¿tienen todos dones de sanidad? Es una pregunta, ¿no? ¿Tienen todos los dones de sanidad? ¿No? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿No? Aquí dicen, la razón por la que el don de hablar en lenguas debe ir acompañada del don de interpretarlas es que ellas deben resultar comprensibles. ¿No? Esta es la explicación, pues, hermanos, ¿no? Deben ser comprensibles, se debe entender, se debe interpretar. De lo contrario, no hay beneficio alguno en ese don, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo en la escuela sabática, hermanos, estudiando, estamos tratando de entender. No queda. Por eso todos podemos participar, preguntar, entender, es lo que queremos, entender. Esto explica por qué Pablo puso tanto énfasis en la interpretación y la comprensión. Obviamente no está criticando el don de lenguas en sí, sino como veremos mañana dice, vamos a ver, la importancia excesiva que los corintios le atribuían, lo que llevaba a descuidar el don de profecía. Eso, ¿no? Eso, hermanos, como hemos leído, ¿no? Que una prueba de los que creen es que votan demonios, también hablan en lengua. De repente eso ya, otros ya lo toman de otra manera, ¿no? Eso, hermanos, ¿no? Bueno. Hermano, Eh, justo, sí, sí, hermano Martín. me hace recordar un poquito lo que es Moisés y Aarón. Moisés no se atrevió a presentarse directamente hacia el faraón por su tardo de expresión. No es que Moisés era tartamudo, hay que tener cuidado con eso, sino que el lenguaje de Moisés se le había olvidado prácticamente a los 40 años que estuvo fuera de Egipto, entonces ya no había una comunión directa con otros egipcios con ese lenguaje. Entonces por eso que Moisés pide, porque le manifiesta a Dios de que él no tenía esa facilidad de lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que le hace el Señor? Le presenta a un intérprete, que en este caso sería Aarón. Entonces, cuando Moisés llega a Egipto, llega con Aarón, y Aarón recibe un sueño de parte del Señor, o un ángel, no recuerdo muy bien, le manifiesta que él tiene que ser el brazo derecho de Moisés. Entonces, la vez que se presentaba Moisés con el faraón, estaba con Aarón, y Aarón daba intérprete a las cosas que Moisés quería dar a conocer. Y ahí tenemos un don de interpretación también. Imagínense, en ese tiempo ya el don de lengua, ¿cierto? Lo tenía Aarón, porque Moisés todavía se había olvidado prácticamente del idioma egipcio. Muy bien, qué bien. Hay un ejemplo también ahí, hermanos, pues entonces con Moisés y Aarón, ¿no? Moisés no era realmente tartamudo o algo, ¿no? Él sabía de todo, ¿no? Pero se habría olvidado seguramente, ya no estaba al día, ¿no? Pero Aarón, pues él fue el intérprete, ¿no? Bueno, el que se comunicaba con el faraón. Bueno, hermanos, también estoy escuchando, ¿no? De que a veces la iglesia adventista, muchos otros grupos religiosos, ¿no? Usted no tiene la prueba, ustedes no votan demonios, ustedes no hablan en lenguas, dice, ¿no? En la iglesia adventista, pues pueden tener, ¿no? Sus defectos aquí, aunque no como iglesia, sino como los hermanos mismos, ¿no es cierto? Como dice Dios, la tibieza a veces, eso de repente no llama la atención a otras personas.
pero deberíamos ser como Dios manda, no calientes, no fríos. O digo, dice Dios, o bien caliente o frío, ¿no? En el frío ya, pues ya ni siquiera estás en la iglesia, ¿no? Pero solamente calientes debería estar la iglesia, ¿no? Así. Pero eso dicen, ¿no? Pero la gente lo ve así, ¿no? Pero en la iglesia yo veo que hay pastores así que realmente pues botan a los demonios también, pues, ¿no? Y así, así. Yo recuerdo una anécdota a mí me gustaba siempre ir al hospital y solo me iba, pues, ¿no? Y así, yo recuerdo una vez, ahí al fondo había uno que estaba, ¿no? Una persona, un paciente en su cama. Entonces yo me metí allí, pues, ¿no? Y estaba solo, ¿no? Separado estaba. Y empecé a conversar y hablar y así, pues, ¿no? Y cuando le empezaba a hablar del Señor Jesucristo, se dormía, hermano, se dormía. ¿Y qué pasa? Digo, ¿no? Si le hablaba de otras cosas así, estaba despierto, ¿no? Estaba hablando, hablando. Y empezaba a hablar de Jesús, se dormía. Qué raro, digo, ¿no? Qué raro. Entonces dije, voy a orar, dije, no, voy a orar. Bueno, entonces le dije que iba a orar y así. Empiezo a orar, pues, empiezo a orar y estoy orando, ¿no? Estoy pidiéndole al Señor, ¿no? Que intervenga aquí con este paciente. Y como que tu cuerpo te hace ras, no sé cómo, pero como que tu cabello se quiere parar, así, ¿qué pasa? Decía yo, ¿no? Entonces, abrí mi ojo, pues, ¿no? En lo que estuve orando y veía que el paciente se había estado estirando así como chicle, ahí para la parte superior de la casa, se había estado estirando como que algo quería salir de él, pues, ¿no? Estabas ahí, entonces, un poquito que, entonces, lo entiendo, ¿no? De que el que le hacía dormir era pues esos espíritus, ¿no? Que se meten dentro de una persona y no permite que una persona esté escuchando. Pues, es como en la iglesia, digamos, no estamos ahí de repente y justo cuando el mensaje se está dando, de repente uno se queda dormido y no escuchas, pues son espíritus, ¿no? Que se meten pues en la persona y, y había que orar, pues, ¿no? Para que salga esos espíritus, pues, hermanos, ¿no? Y cuando oramos, pues eso veía, ¿no? Que estaba saliendo, pues, ¿no? Y así. Entonces, de ahí que, ¿no? En ese tiempo el Señor Jesús, y hoy en día también de igual manera, hay esos espíritus, pues, ¿no? Y hay que orar, ¿no es cierto? Para que todos esos espíritus salgan, pues, ¿no? Que no estén así, este, posesionados, ¿no? En la gente y incluso sobre todo dentro de la hermandad a orar unos por otros. Imagínense que el mismo Pedro, estando con Jesús, se le metió pues este espíritu, ¿no? Del enemigo, queriendo impedir que las cosas que el Señor tenía que hacer, ir a morir por nuestros pecados. Y ahí Pedro dice, no, ¿cómo vas a permitir que te pases las cosas? Apártate de mí, Satanás, le dijo el Señor Jesucristo. Entonces así se mete pues el espíritu del enemigo, ¿no? Eh, bueno. Entonces es importante, ¿no? Claro, ¿no? O la oración y que o sea, cuando nosotros pronunciamos el nombre de Jesús, oramos en nombre de Jesús, pues el enemigo no sabe dónde meterse, pues va a salir. No, hermanos, es así. Bueno, Un ojito. este punto, sí, 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 hermano. Buenos días con todos. El capítulo 14, versículo 5 dice de esta manera. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Pablo dice así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Todos los dones que Dios dio en ese tiempo era para edificación, edificación, edificación. Si subrayas muchas veces dice edificación de la iglesia. Y cuando vamos al capítulo ya, en la lección no está, pero yo lo busqué, encontré. Apocalipsis capítulo 22, versículo 9, dice de esta manera.
Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque ¿por qué no lo hagas? 8 anterior dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que les hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Inclusive al pueblo que va a vivir en el último tiempo nos llaman profetas, tus hermanos los profetas. ¿Por qué? Porque las palabras que hablamos de la Biblia son profecías y se van a cumplir. Por eso se nos denomina como profetas. Por lo tanto, no importa cómo nos llamen la gente, ustedes no profetizan, nosotros somos... Mire, hay algunas cosas que me da mucha tristeza ver en las iglesias. Yo fui por primera vez a la iglesia pentecostal en Lima, en Puente Piedra, 1969-70. Allí conocí la Biblia, pero a mí me daba miedo. ¿Por qué? En el momento de orar, toda la gente hacía una Babilonia completa. Otros gritaban, otros se tiraban al suelo, otros... Y yo estaba desesperado y que para todos lados miraba y era Babilonia completa. ¿Por qué tiran al suelo? Y otros se le encrispaba el cabello y la quijada estaba temblando y preguntaba al que estaba a mi lado, ¿por qué hacen esto? No, está hablando con el Espíritu Santo solamente. Dios sabe lo que está diciendo. Bueno, conclusiones humanas. Pero cuando yo leo la Biblia, ¿quién tira al suelo a la gente? El demonio. Se quejó una persona. Cúrale a mi hijo porque en donde sea le echa a veces al fuego, al agua, le tira al suelo. El demonio hace eso. Un día un hermanito nuestro de la iglesia fue a esa iglesia de los evangélicos que el pastor hace pasar a los nuevos, y él pasó, y era nuestra iglesia. Y a todo el que tocaba en la frente tiraba al suelo, pero cuando llegó al hermanito, no podía, no logró tirar. Dijo, no, este tiene otro espíritu, no podemos con este. Es que estaba con Jesús. El que está con Jesús es diferente. No puede, porque Cristo está de tu parte. Por lo tanto, cuando ves que alguien está predicando, luego tira al suelo, el demonio está tirando al suelo. Jamás en la Biblia ves que el Espíritu de Dios tiró al suelo a los hombres. No. Bien, eso nomás, hermano. Muy bien, gracias, hermano Marcelino, por esa aclaración. Sí, pues, Otra si alguien... cosita, Sí, sí, estamos en Marce- el momento de aclaraciones. En antes escuché, ¿no? Que Moisés, su problema de lengua no era tartamudez. Entonces, ¿qué cosa era? Porque definitivamente tenía problemas de hablar, o sea, de la lengua, de su lenguaje. ¿Qué era entonces? Porque tampoco podemos decir libremente que no era tartamudo, no tenía ningún problema. No, pues. La Biblia dice que sí tenía en el capítulo 4 de Éxodo, ¿no? Que había problemas de comunicarse. Así es que sí, tú pues aclaramos, hermano. Muy bien, Sí, muy bien. hermano, justo, perdón. Lo que Sí. pasa que si ustedes leen Patriarca Profeta, habla sobre la lengua de Moisés. Moisés se había olvidado el lenguaje. Recordemos que él era general de ejército, no era una persona que venía del campo, era los que eran líderes y un tartamudo, un ejército, un capitán de ejército, un general de ejército no puede ser un tartamudo porque tenía que luchar con las batallas.
Él tenía un lenguaje perfecto en el tiempo que vivió en Egipto, pero después su lenguaje se olvidó. Si la palabra tartamudo no existe ni en la Biblia, ni en el espíritu de la profecía. En el versículo dice, hermano, nunca he tenido facilidad de habla. O sea, nunca. O sea, ¿qué quiere decir? Que desde nacimiento ha tenido ese problema, hermano. Eso es lo que está queriendo decir el versículo. Sí, mire, yo con esto termino nada más. Lea lo que dice Elena de White, ¿por qué él usa esa palabra nunca? Y ahí va a entender un poco más, ¿me entiende? Pero lea el espíritu de la profecía y ahí va a entender lo que usa, por qué se usa la palabra nunca, porque Moisés quería eludir su responsabilidad y se atrevió a decirle eso al Señor, imagínense. Pero Dios le dio la oportunidad para que él fuera líder. Si él en ningún momento dijo, ay, gracias Señor porque me elegiste a mí y yo voy a ir. No, él quiso eludir y esa expresión solamente era por eludir la responsabilidad que le estaba dando el Señor a Moisés. Pero lea usted mismo el conflicto de los siglos, perdón, el patriarca profeta, y usted mismo saque esa duda que tiene en su corazón, ¿ya? Pero léalo, por favor. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por vuestra participación. Así aprendemos, pues, hermanos, sí, así aprendemos. Qué interesante, ¿no? Que también ahí surge esa inquietud, ¿no? Sí, pues estoy entendiendo ya claramente de que sí, pues yo siempre he entendido que Moisés, no quería cumplir las responsabilidades, o sea, se sentía incapaz, pues, ¿no? Impotente, decía, no, 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 y cuando nosotros también algo no queremos hacer, podemos así exagerar y decir cosas, cosas así, ¿no? Porque no quería, porque Dios hasta se molestó, Dios, pues, ¿Qué ¿no? significa tardo en hablar? Y entonces, eso, ¿no, hermanos? Eh, Eso hay que entenderlo, ¿no? Entonces, pero en realidad, pues, Moisés era una persona, bien, bien preparada, ¿no? Pero claro, que los 40 años en el desierto, pues lo hizo realmente una persona que no dependía ya de su, de sus conocimientos, de sus capacidades. Entonces, él dice, y eso es lo que quiere Dios, ¿no? Que uno se dé cuenta de que no puede, pues. Entonces, ahora el Señor dice, déjame a mí, yo voy a hacer las cosas a través de ti. Eso es importante, la humildad, ¿no? La humildad es que Me nosotros gustó. nos demos cuenta de eso, ¿no? De nuestra incapacidad y Dios puede usarnos. De otra manera, seríamos un estorbo como al principio Moisés. Él quería ser un líder, pero a su manera, ¿no? Matando a los egipcios, tantas cosas, pero así no es la cosa, ¿no? Dios sabe cómo tiene que hacer las cosas. Sí, hermano Hermano Marcelino, Justo, hermano hermano, Justo, buenos sí, días. Le habla ¿qué tal? Maribel, ¿Qué ¿cómo tal? está? Cabal. Maribel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, bueno. Hermano, respecto a Moisés, es cierto que era tardo en el hablar porque él se sentía incapaz de expresar solo lo que tenía que decir, ¿no? Habían pasado 40 años, como dice el hermano, y realmente él tenía miedo. Por eso cuando nosotros vamos a los estrados judiciales, también a veces queremos, no, que me acompañe un abogado. Hay procesos que no necesitas de abogado, pero te sientes un poco lento, no sabes cómo expresar con fluidez, te sientes incapaz de decir algunas cosas, ¿no? Entonces, sí, él se sentía torpe, que tal vez porque ha estado mucho pasteando ovejas, entonces ha estado como 40 años, ha estado pues, digamos así, con campesinos. No es que se haya olvidado tanto, pienso, sino que se sentía temeroso, ¿no? Entonces necesitaba a un compañero. Entonces, bueno, pero como dice la Biblia también, ¿no? Si él era tartamudo, no, eso no nos va a edificar, sino es su ejemplo, la valentía, la paciencia para llevar a todo un pueblo. Entonces, todo el carácter de Moisés, todo su vivencia nos enseña, ¿no? Y es lo que quiere hablarnos la Biblia. Y también es que es importante que, a pesar de que muchas veces en las iglesias tú ves a mucha gente que de repente en un momento no tenía tanta fluidez,
de repente un campesino que viene a la iglesia, tú te admiras cuando empieza a hablar de la Biblia, porque cuanto más conocimiento va teniendo, te admiras porque tiene prudencia, tiene sabiduría, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que pasaba con Moisés. Gracias. Muy bien, hermana Maribel, nos alegra, hermana, escuchar tu voz, claro. Es nuestra hermanita, pues, que también es la hermanita es juez, ¿no? Hermana juez, ¿no? Juez de familia, tengo por entendido. Así que, hermanita, nos alegra que estés aquí presente. Muy bien. Hermano Marcelino, querías decir algo, creo. Sí, Bueno, estaba en Éxodo capítulo 4 versículo 10. Vamos a leerlo para estar un poquito más claro. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay, Señor mío, nunca he sido hombre de fácil palabra, antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en lengua. Moisés era como yo soy también torpe al hablar. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca. Mira, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Qué hermoso. Y dijo él, ay, Señor mío, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Simplemente aquí Moisés se hace humilde, eh, como Salomón cuando le dijo, pide lo que tú quieras. No está pidiendo allí riqueza, oro, plata, no, ni siquiera vida, salud, no. Él dice, dame sabiduría, entendimiento para guiar a este pueblo numeroso, porque se sentía como un niño que no sabe cuál es su mano derecha y cuál es su izquierda. Eso es lo bueno aquí de Moisés. Deberíamos ser así como él. Reconocer nuestra debilidad. Y Dios ciertamente nos va a hacer fuertes. Y se dice después de Moisés que no hubo otro hombre como él, antes ni después. Todavía dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano, a Aarón, levita, y que él habla muy bien, y que he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en tu corazón. Y al verte se alegrará en su corazón. ¿Quién? Aarón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, o sea, en su lugar de Dios mismo, y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Qué hermoso, hermano. En esta mañana nosotros tenemos la palabra de Dios como la vara para Aarón en ese tiempo y Moisés. Nosotros simplemente tenemos que decir, bueno, escrito está. Dios hará maravillas con nosotros también. Que Dios nos bendiga, hermanos. amén, amén, amén. Gracias, hermano Marcelino, por las aclaraciones. Ahí está claro, ¿no? Qué bonito que Dios es el que nos está hablando esta mañana y nos está diciendo, no te preocupes por las deficiencias que tú tienes, que te das cuenta. Y a buena hora que te des cuenta, entonces yo voy a usar tu boca. No te preocupes, yo voy a hablar a través de tu boca. Y yo voy a andar a través de tus pies. Así que tú no te preocupes, así confía nada más.
Así que, hermanos, con ese pensamiento, pues en esta mañana, voy a terminar, hermanos, dice, en este punto es importante señalar que aunque Pablo deseaba que todos los corintios pudieran hablar lenguas extranjeras, no esperaba que eso sucediera. Por lo tanto, la idea de que todos deben hablar en lenguas antes de reclamar el bautismo en el Espíritu Santo es, dice, perversión de la enseñanza de Pablo en 1 Corintios 12 y 14. Escuché, hermanos, de que no sé qué grupo religioso tiene que estar, parece que un año todavía en prueba, tiene que hablar primero en otros lenguajes para que lo bautice. No sé qué grupo es, pero escuché eso de que entonces alguien le decía, pero no es así, la Biblia no enseña así, ¿no? No, ellos piensan que eso es una prueba para que se pueda bautizar, ¿no? Bueno, hermanos, eh, ¿qué más dice aquí? Todavía hay una pregunta, hermanos. ¿Hay personas en tu iglesia que hablan otros idiomas? ¿Hay personas en tu iglesia que hablan otros idiomas? ¿Cómo pueden usar esta habilidad para alcanzar a otras personas para Cristo? ¿Cómo puede este hecho ayudarnos a comprender la verdadera naturaleza de las lenguas a las que se refiere Pablo? Hermanos, a ver, las respuestas de preguntas, ya pues estamos concluyendo. Creo que en todo lo que hemos estudiado ya hemos dado respuesta a todas estas preguntas. ¿Hay personas en tu iglesia que hablan en otros idiomas? Pues hay hermanos que hasta donde yo veo hablan quechua, ¿no? Y así. Que sepa otro, tal vez no he escuchado, pero o de repente hay alguien, ¿no? ¿Cómo pueden usar esta habilidad para alcanzar a otras personas para Cristo? ¿No? Bueno, solamente acá se necesita que se hable en quechua, ¿no? Porque en el campo es de habla quechua, pues, hermanos. Así que, y si aquí, no sé, otro idioma, no, pero no hay. Eso nada más se necesita acá en Hermano quechua. Justo, Sí, sí, hermana. eh, bueno, dentro de lo que hemos estudiado acerca del poder del Espíritu Santo, de los distintos dones y todo eso, bueno, todo esto es dado por Dios, todo es dado por Él. Y nos ponemos a pensar de repente eh, como que aterrizamos todo esto en nuestro terreno de lo que nosotros entendemos. Escuchaba el otro día un misionero de una persona que estaba en otro país, en una aldea de gente que no conocía, con idioma que no conocía, y de repente él se pone a hablar con estas personas tratando de darse a entender y empieza a hablar en el idioma de estas personas. Hermanos, el Espíritu Santo sigue usando estos dones maravillosos y si bien es cierto, eh, yo por ejemplo, mi esposo ha hecho de traductor cuando han venido a Estados Unidos algunos hermanos a la iglesia, porque tiene ese don de que puede, él habla inglés y puede ir traduciendo también. Pero también puede pasar, mi hermano, en una situación, justamente como usted habla allí, en su país, que hay mucha gente del campo que habla quechua. Si va un misionero allá y a lo mejor no habla este idioma, puede hablarlo. Existe gente que habla, o sea, ¿para qué van a mandar gente que no habla? ¿Sí? Pero dadas las circunstancias en que pudiera pasar de que usted está en un lugar que usted no conoce y que tiene que hablar el idioma para hablar de Dios, porque es para eso, justamente para dar el mensaje, este don maravilloso se sigue dando. O sea, el Espíritu Santo sigue obrando a través de ese don también. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Ahí está, hermanos, pues ahí los ejemplos. Y yo también escuché, ¿no? Acerca de un pastor, nuestro pastor de la iglesia, se había ido, no sé, fue qué lugar, creo que África, Europa, no sé qué lugar más, donde el idioma pues es completamente desconocido allí. De hecho, pues, se llegó ahí a predicar
Entonces tenía que haber un traductor. No sé qué pasó con el traductor, hermanos. ¿Qué problema habrá tenido? No, no estaba ese rato. Así que el pastor empezó a hablar en su propio idioma, pues no sé si era el castellano, pero empieza a predicar y a hablar todo, pues no. Y total, no vino pues el traductor. Y el traductor, lo vi pues, al traductor que estaba sentado ahí escuchando en el público, el traductor. Entonces el pastor está después al final, dice, "¿Pero qué ha pasado contigo? ¿Por qué no has pasado adelante para traducirme? Tengo que hablar yo en mi propio lenguaje." Pero el pastor le dice, ¿yo qué cosa voy a hacer? Si usted ha hablado en nuestro idioma, le dice. ¿Cómo? Dice, yo he hablado en mi idioma, dice. No, entonces hemos escuchado, ¿no?, que nos has hablado en nuestro idioma. Entonces, ¿para qué yo te voy a traducir si estás hablando en nuestro idioma? Eso cuenta, pues, no ese testimonio. O sea, para Dios no es nada difícil, pues, hermanos, hacer todas estas cosas, milagros así, que toda la gente escuchó, pues, en su propio lenguaje, ¿no? Ni siquiera había traductor, pero ¿quién lo ha traducido? Dios, pues, para él es sencillo, fácil todo. Bueno, hermanos, aquí terminamos nuestra lección, así que todo en orden, hay que hacerlo en orden y hay que hacerlo todo siempre dependiendo de Dios. A ver, alguien que quiere despedirnos con una oración. A ver, hermano, hermana. A ver, aquí alguien que está todavía, no se ha ido todavía al trabajo. Y si no, pues, hermana Mónica, despídenos. Tú estás pues, ahí siempre, hermana, presente. Ya. Yo sé que mis hermanos están presentes, lo que pasa es que a lo mejor solamente Ahí no está. pueden. Rosa, ahí está. Rosa, aprendí su micro. Ya, Rosa, ¿quién? entonces, hermanita Rosa, Hermanito, buenos días con todos, buenos días. despídanos, Antes de despídanos. la oración quisiera algunos versículos leer para terminar sobre la expresión de Moisés, ¿no? Podemos ver en Éxodo 4:10, donde nos dice, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Aunque Moisés fue criado y educado en el palacio, ¿no? Pues a ver, perdón. Él también nos dice que él fue enseñado, ¿no? En toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras, ¿no? Eso está escrito en Hechos 7:22. Entonces, ¿por qué dijo que era tardo de palabra? Hay varias explicaciones que concuerdan con la Biblia. Sentía, dice él, temor y inseguridad, ¿no? Después de pasar 40 años en el desierto como pastor, Moisés había perdido la confianza en sí mismo. Dios lo estaba llamando a enfrentar al faraón y él se sentía incapaz, ¿no? Podría haber tenido una dificultad para hablar, ¿no? La expresión tardo de palabra y torpe de lengua puede indicar algún problema de expresión o fluidez al hablar. La Biblia no especifica cuál era, ¿no? Era una excusa nacida del miedo. A lo largo, ¿no?, de Éxodo 3 y 4, Moisés presenta varias objeciones para no aceptar la misión. Finalmente dice, te ruego, Señor, envía a cualquier otra persona. Eso está en Éxodo 4:13. Esto muestra que el problema principal era que no querías asumir la responsabilidad por temor, pero Dios le respondió y le dijo, ¿no? En Éxodo 4:11-12 dice, ¿quién dio la boca al hombre? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Qué lindo, hermano, ¿no? Como Moisés siguió dudando, Dios permitió que su hermano Aarón hablara por él. Eso está en Éxodo 4:14-16. Entonces, en la enseñanza para nosotros, Dios nos llama
no solamente a los más preparados o elocuentes, llama a quienes están dispuestos a obedecer. Él capacita a quienes envía y su poder se perfecciona en nuestra debilidad, ¿no? Así como estuvo con la boca de Moisés, también promete estar con quienes le sirven con fe. Amén, hermanito. Ahora sí, vamos a orar, hermanito. Pongámonos en reverencia, hermanitos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Padre celestial, te adoramos y alabamos porque eres santo, fiel y todopoderoso. Gracias por enviar a tu Santo Espíritu para guiarnos y fortalecernos. Toda la honra y la gloria y la alabanza sean para ti por siempre. Padre amado, gracias por el don del Espíritu y por los dones que con amor concedes a tus hijos. Ayúdanos a usarlos con humildad, sabiduría y para edificar tu iglesia, que nuestra vida siempre glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermanitos. Amén, amén, amén. Gracias, hermana Rosa. Querido hermano, hermana, que Jehová te bendiga y te guarde, hermano, hermana. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga, hermano, hermana. Hasta mañana, Dios mediante.